Como estábamos ya aquí en este diagrama, sabemos que entonces vamos a colocar ese nuevo atributo que se llama deterioro. Entonces ese atributo era el que nos iba a permitir saber si el producto que estábamos en este caso manipulando iba a tener deterioro, si presentaba deterioro o no. Acordemos que esto también lo podemos encoger un poquito para que nos permita colocar ese otro nuevo atributo. Marcamos y aquí pongamos el nuevo atributo que se llame deterioro. Ok, ya tengo el deterioro aquí, sabemos que esto es un atributo que no va con flechas, listo. Entonces identificamos en nuestro enunciado que aquí hay otra nueva entidad, que aunque no es una entidad física, qué pena, a ver, déjame visualizar acá, déjame compartir acá, me parece que es que no estoy compartiendo. Ah, listo, gracias, ya me di cuenta, Feli, gracias por avisarme. Fíjate que tenemos entonces, aquí coloqué el otro atributo que se llama deterioro. Deterioro, que es una información importante que debemos manejar del producto. Y entonces leyendo aquí en nuestro enunciado, fíjate que nos dice que cuando el artículo es prestado, debemos tener una fecha en que se prestó, la fecha de devolución y la fecha real en que se entregó el producto. ¿Ok? Entonces allí yo identifico que tengo otro elemento, otra entidad que me está generando información, aunque no es física, pero ella automáticamente al generar o al prestar información o al datos que sean significativos para el proceso que estamos modelando, automáticamente se convierte en una entidad. Entonces, permíteme, en este momento yo voy a aquí en nuestro chat, que me di cuenta que lo tengo abierto para que no me sobrecaliente más el computador. Aquí lo tengo. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos otra entidad. Vamos a tomar esto acá, rodémoslo un poquito hacia acá. Y tengo otra entidad que acabo de identificar que para mí representa, vamos a copiarnos esto aquí y para que sea mucho más fácil de manejar. Entonces me doy cuenta que tengo otra entidad que se llama préstamo, y esta entidad llamada préstamo tiene unos valores asociados a ella, que sería la fecha de entrega, fecha de préstamo, fecha de inicio, llamémoslo así, fecha de inicio de préstamo, tenemos fecha de entrega, fecha fin, por decirlo, del préstamo, y fecha real de entrega. Y fecha de entrega. Vamos a verificar si realmente esa es la información que nos está indicando. Cuando se presta un artículo se nota la fecha en que se inició el préstamo y la fecha tope, que sería la fecha de fin. Obviamente que cuando el socio es que lo devuelve, se anota la fecha de devolución. ¿Por qué? Porque puede ser que hay socios que lo entregan más tarde de lo que realmente corresponde. Entonces tengo la inicio, fecha de fin del préstamo y la fecha de entrega del libro. ¿Ok? Sigo aquí en mi lectura y me dice: no hay un tope sobre el número de artículos que se le pueda prestar al socio, es decir, puede llevar muchos. Incluso el socio podría llevarse varias veces el mismo artículo en distintos préstamos. Fíjate que es muy importante esta parte porque ya esto nos va dando información sobre cómo es la relación que se está manejando en cada uno de ellos. Entonces, ya tengo identificado en este momento, en mi diagrama, tengo entidades, en mi diagrama tengo atributos. Vamos a subirlo aquí, eso. Fíjate que quedó como... Tengo entidades, tengo atributos, vamos a tratar de que todos nos quede en una sola página aquí. Tengo mis entidades que son socio, artículo y préstamo, y los atributos que está asociado a cada uno de ellos. Entonces, identificando dónde vamos en mi entidad relación, qué es lo que debe tener mi guía, aquí lo tengo. En mi guía de aprendizaje, bueno, ya en este momento tengo entidades y atributos. Ahora vamos a ver qué tipo de relaciones existen entre ellos. Mi relación sabemos que se va a representar con un triángulo, ¿ok?
¿Qué relación existe entre el socio y el artículo? A ver, directamente entre el socio y el artículo no existe una relación. ¿Por qué no existe directamente una relación entre el socio y el artículo? Porque el socio lo que hace es prestarlo. El socio no tiene una relación directa con mi artículo. Entonces, el socio lo que hace es prestar ese artículo. ¿Qué quiere decir? Que el socio tiene una relación con el préstamo. El socio realiza el préstamo y el préstamo entrega, el préstamo manipula, por decirlo de alguna manera. Entonces yo me voy a mis figuras empleadas en el MER, lo tengo acá. Entonces mis figuras del MER me están diciendo que existe una relación. ¿Una relación con quién? Entonces yo empiezo a trabajar con mi flecha. Mi flecha me dice, tengo esta con esta, vamos a tomarla así, que no es flecha. Vamos a eliminar esa flecha porque es una línea. ¿Qué relación existe entre el socio y el préstamo? ¿Quién realiza? El socio realiza el préstamo. Aquí tengo mi relación más clara, no puede estar definida. ¿Y qué relación existe? Si no hay una relación directa entre entidad y entidad, simplemente no se marca, no se refleja, no se dibuja. Solo voy a dibujar aquellas relaciones que yo evidencio, es decir, esa interacción, esa información que se maneja entre entidades y entidades. ¿Por qué es importante definir las relaciones? Porque son las que me van a representar a nivel de modelado y de ejecución de estructura quiénes son los que van a como quien dice, a incluir la información realmente en las bases de datos. Entonces, cuando yo identifique primero mis entidades, sé que esas entidades son como esa estructura que me va automáticamente a estar llenando la información, a manejando la información, a generar los datos. Pero esa generación de datos obviamente se va a realizar cuando están interactuando esas entidades que yo tengo allí definidas. Entonces debo también de especificar cuando se genera una acción para que esa información fluya o esa información se cree, esa información se llene y automáticamente se me manipulen los datos que tengo en esos atributos. Entonces, yo identifiqué que un socio realiza el préstamo. ¿Cuántos préstamos realiza un socio? Entonces, vamos haciendo la relación y vamos identificando de una vez la cardinalidad que tiene, ¿ok? Un socio, porque obviamente el que va a venir a hacer, cuando yo estoy realizando una operación, solo lo puedo hacer con un socio a la vez. Así yo tenga 2 manos, 3 manos, fuera un pulpo, yo solamente puedo estar atendiendo a un socio o llenando la información de un socio a la vez. Sí. Entonces yo digo que un socio, entonces estoy aquí, vamos a agregar el texto. Ahí está aquí, le voy a poner un 1. Bueno, pero este 1 quedó por aquí, vamos a ponerlo acá. Este 1 es chiquitico. Bueno, en realidad se ve chiquitico porque no es chiquitico. Aquí. Yo tengo que un socio, ¿cuántos préstamos puede realizar? Entonces yo me voy a mi enunciado y me dice aquí, no hay un tope de artículos que pueda prestarle a un socio. O sea, un socio puede llevarse muchos libros, puede hacer muchos préstamos y el mismo libro se lo puede llevar muchas veces. Entonces yo me doy cuenta que un socio puede realizar muchos. Me voy a mi material de formación y me doy cuenta que cuando voy a mis relaciones, cómo se refleja una relación de muchos. Entonces, una relación de a muchos se refleja de esta manera, 1 a n. N significa muchos. Entonces yo me voy a mi diagrama y sé que entonces este socio que está aquí, vamos a poner el numerito por acá, más para acá, así, a ver, no me deja mover el número. Un socio, que lo tengo aquí, ahí está, un socio hace muchos préstamos, entonces obviamente aquí yo voy a colocar la letra N. Entonces, ¿qué tengo aquí? Vamos a mover esa letra. Sí, aquí, esta sí se dejó mover. ¿Será que esta se deja bajar? No, no se dejó bajar. Entonces tengo aquí que según lo que evidencio es que un socio realiza muchos préstamos. Y ya tengo establecido mi relación y tengo establecido el tipo de relación que está definida allí.
Voy aquí a mi guía y me doy cuenta que, mira, tengo ya las relaciones entre entidades definidas y los tipos de relaciones. Vamos a continuar con la siguiente. Entonces me dice, de igual forma, ¿qué relación existe entre el préstamo y los artículos que existen en esa biblioteca? Entonces, ¿qué relación puede existir entre el préstamo y el artículo? Bueno, yo tengo que mi préstamo entrega, gestiona, el préstamo es el que me indica cuántos libros o cuántos artículos se van a entregar, o cuántos artículos se han entregado, o cuántos artículos se solicitaron. Obviamente, el socio solicita, realiza un préstamo, puede ser realizar, puede ser solicita, puede ser gestión. El término lo que nos va a representar es esa relación o esa interacción que existe entre el socio y el préstamo. Obviamente, nos damos cuenta que aquí hay entidades que son físicas y otras entidades que son de proceso. Y no, eso no va a reflejarnos ninguna como limitación o dependencia, sino que no es necesario que sean físicas las entidades para poder estar definidas dentro de nuestro modelo. ¿Qué relación existe entre un préstamo y un artículo, Félix? Bueno, vamos a trabajar que la relación que puede existir entre el préstamo y entre el proceso de préstamo y los productos que están dentro de una biblioteca es que el préstamo emplea, utiliza, entrega, no porque también los devuelven. Entonces llamemos a eso no hay tope para prestar ni llevarse. Él presta. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pongámoslo aquí. Presta. Para no confundirnos más. Yo creo que ¿qué es lo que hace el préstamo? La entidad préstamo presta los libros o presta los artículos, pero no solamente los presta, también hay un proceso de entrega, o entonces no digamos lo presta, llamémoslo gestiona, por decirlo de alguna así, gestiona los artículos. Entonces me doy cuenta que cuando yo estoy haciendo un préstamo, el préstamo es el que me va a gestionar los tipos de artículos. Ajá. ¿Cuántos? Ahora vamos a reflejar esa relación que existe entre el préstamo y los artículos. ¿Cuántos préstamos? Ahora solo entre el proceso de prestar y el proceso de los libros. ¿Qué relación existe entre el préstamo y la gestión de artículos? ¿Cuántos artículos se pueden prestar? ¿O cuántos artículos se pueden entregar? ¿O cuántos artículos son devueltos? Entonces, aquí la relación ya no es con el socio, es directamente con el proceso de prestar los productos y prestar los artículos y ese proceso que se llama gestión, que lo llamamos aquí gestión. Yo puedo evidenciar que entonces aquí tengo, cuando se realiza un préstamo, porque no son, aunque sabemos que nos lo dice nuestro enunciado, se pueden prestar varios libros, fíjense que aquí lo están haciendo, en distintos préstamos. No quiere decir que el mismo libro se está llevando varias veces en el mismo producto, no. Hay que hacer diferentes préstamos porque cada préstamo tiene una fecha diferente. Entonces quiere decir que cuando yo hago un préstamo, entonces en este caso, yo voy a hacer un préstamo ¿cuántos libros puedo entregar en un préstamo? No hay un tope. Entonces quiere decir que yo puedo entregar muchos libros en un préstamo y yo puedo poner esta relación así como está aquí. 1 a mucho. Entonces yo lo voy a leer de esta manera. Un socio realiza muchos préstamos y en cada préstamo se gestionan muchos artículos y ya tengo definido mis relaciones y mis tipos de relaciones, al menos en este diagrama que tengo aquí. ¿Qué me falta identificar según las cosas que tengo? Me falta identificar mi clave, mi atributo clave, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque la tupla simplemente es
tomar una tabla, vaciar una tabla que se llame socio, colocar cada columna los diferentes atributos, una columna DNI, una columna nombre y una columna apellido, y empezar a vaciar datos ficticios. Eso para nosotros representa esa tupla. Igualmente marcar la relación ya la tenemos definida aquí. Me falta el campo clave. ¿Quién es para nosotros ese campo clave? De los atributos que yo tengo definido para cada entidad, yo debo seleccionar aquel atributo que sé que nunca se va a repetir. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un principio de no repetición en cada estructura de datos que está definido aquí. Recordemos cómo lo llamamos en nuestro material de formación, y es el principio de unicidad. Ese principio de unicidad quiere decir que sea único, que no haya forma de confundir que existan dos. Obviamente que en la trampa existe, y a veces hemos tenido en este falsos documentos, pero ya es otra cosa aparte. Nosotros en nuestra definición tenemos ese principio de unicidad, donde nuestro campo clave va a ser ese valor o ese atributo que hemos definido que no se va a repetir. De nuestro socio, sabemos que hay personas que pueden tener el mismo nombre o que pueden tener el mismo apellido. Entonces, obviamente, cuando yo me voy al DNI, que es su documento de identificación, sé que este campo es un campo que es único, que puede ser único y que no es repetido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo subrayo. Puede ser subrayado. Hay personas que cuando rellenan y colocan, hacen su diagrama, vienen y le ponen un color diferente al campo clave, así, de manera de que visualmente también se pueda ver la diferencia. Si yo me voy a esta entidad que se llama artículo, entonces me doy cuenta de que puedo tener repeticiones en muchas de estos atributos que tengo aquí. ¿Por qué? Porque hay autores que tienen varios libros, porque pueden tener el mismo nombre, porque el año de producción de muchos de estos productos puede ser el mismo, y eso no me va a garantizar que sea un campo único. Pero me di cuenta que yo definí un campo, que en este caso lo llamé código, y que puede ser ese valor que no sea repetitivo y que sea único. Entonces yo llego y digo que ahora mi código va a ser mi campo clave en esta cantidad de atributos que tiene esta entidad. Entonces me voy aquí al préstamo y me doy cuenta que lo que tengo yo aquí como atributos del préstamo, todos pueden repetirse y no hay un campo único. ¿Qué pasa cuando no tenemos esta definición explícita en nuestro ejercicio? Debemos crearlo. Nosotros no podemos tener entidades con campos donde no exista la unicidad, es decir, que no exista un campo único. Cuando esta situación se presenta, nosotros como buenas prácticas de analistas, simplemente ¿qué es lo que hacemos? Lo creamos. Nosotros como analistas definimos nuestro propio campo, que por defecto siempre va a ser un campo clave y se llamará código, que es el nombre más común que se le da a todos estos campos que son únicos, y llamemos a esto código de préstamo o número de préstamo, también es válido. Pero debemos nosotros crear un campo que nos garantice ese valor único, que nos garantice esa unicidad. Entonces, de esta manera nosotros creamos nuestro campo clave y ya tenemos definido nuestro diagrama entidad, nuestro modelo entidad-relación de ese ejercicio, que creo que es uno de los más largos que tiene la práctica, pero al menos empezar por lo difícil, ya los otros se te van a hacer mucho más fácil. Permíteme encoger aquí. Y este que tenemos aquí sería, recordemos que esta parte que está aquí, vamos a tratar de, permíteme, yo la selecciono, porque acuérdense que es este o este, cualquiera de los dos, pero no podemos tener los dos al mismo tiempo. Entonces permíteme, yo borro este aquí, para que él nos permita manejar esto. A ver, vamos a seleccionar estos tres. Me lo voy a traer para acá para que no nos quede abierto hacia el lado de allá. Seleccionamos aquí y lo traigo para acá, así. Entonces déjame capturar una pantallita de esto y te lo publico allí para que entonces tengamos este ejercicio resuelto. Ahí se ve completo. Entonces, de esta manera, fíjate que hicimos nuestro diagrama de entidad de relación con todos los que corresponde a lo que significa el préstamo de una biblioteca, como lo estaba mencionando la guía que tenemos allí. Dudas, preguntas, inquietudes, Félix, con respecto a este tema. Vuelvo y repito, hay que practicarlo para que nos permita mejorar todo este elemento
y ve haciendo entonces el que te corresponde. Sí, ve trabajando con el que te corresponde en el caso de uso, y cualquier duda me mandas un pantallazo y verificamos entonces ese ejercicio. Listo. Ok, entonces por el día de hoy dejamos nuestra sesión. Puedes ir trabajando ya la primera y la segunda evidencia, que acuérdate que esas evidencias son simplemente, la primera es identificar las entidades, y ya la segunda, como lo podemos evidenciar aquí, entonces ya sí corresponde a trabajar un poquito más en lo que es nuestro modelo. Listo. Vamos a identificar entonces en este caso ya cuáles son esas otras estructuras que tiene esta segunda evidencia, porque está asociada ya a nuestro siguiente material de formación. Entonces iniciamos ya la próxima semana con lo que corresponde para culminar con esta actividad. Ya con lo que vimos hasta el día de hoy, entonces puedes ir trabajando con esta primera evidencia. Entonces nos vemos, Félix, que te aproveche este fin de semana, y ya con el favor de Dios continuamos el próximo lunes. Feliz fin, cuídese.